El hospital estaba en silencio, más silencioso que cualquier otra noche que Alejandro hubiera conocido. Los pasillos, normalmente llenos de voces, ahora solo resonaban con el eco de sus pasos y el pitido rítmico de los monitores. Cada sonido parecía amplificar la gravedad del momento. Allí, entre paredes blancas y luces frías, Alejandro sostenía la mano de su esposa, sintiendo cómo su calor se desvanecía lentamente. Era un hombre joven, apenas con 30 años, millonario, dueño de una empresa que cambiaba vidas, pero en ese instante se sentía pobre, vacío, roto. Toda su riqueza, todo lo que había construido, no podía devolverle lo que más amaba. Su esposa, su compañera, su amor, yacía inmóvil a su lado, y en sus brazos un pequeño ser, frágil, recién nacido, lloraba por primera vez en un mundo que para él se había vuelto oscuro. No, no puede ser. No ahora. No tú. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Los médicos se acercaron con un rostro que no necesitaba palabras. Sus ojos hablaban por sí solos. Y entonces, el silencio se rompió. Alejandro no entendió al principio. No podía. Cada sílaba golpeaba su pecho como un martillo. La realidad era demasiado dura, demasiado rápida. Sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Su esposa estaba muerta, y él sostenía la vida que habían creado juntos. Su hijo, un bebé indefenso, que dependía completamente de él. Mi amor, ¿cómo se supone que siga sin ti? ¿Cómo voy a cuidarlo solo? Pero no había tiempo para hundirse. El llanto del bebé lo sacó de su trance. Sus ojos, grandes y húmedos, buscaban consuelo, y Alejandro comprendió algo que cambiaría todo. Él no podía llorar para siempre. Tenía que ser fuerte, no por él, sino por aquel pequeño ser que representaba la memoria de su esposa y la esperanza de seguir adelante. Con manos temblorosas, tomó al bebé. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra su pecho, como buscando refugio, y Alejandro sintió un amor profundo, inmenso, aterrador. Era una responsabilidad que lo asustaba hasta lo más profundo de su ser, pero también era la luz que todavía quedaba. Te prometo, haré todo lo que pueda. No te voy a dejar solo. Los primeros días fueron un caos. Alejandro no sabía cómo cambiar un pañal, cómo calmar un llanto que no tenía razón aparente, cómo alimentar a alguien cuya única defensa era llorar. Se sentía torpe, insuficiente, y por primera vez en su vida la riqueza no le daba poder. Pero entre la frustración, cada pequeña sonrisa del bebé lo devolvía a la realidad de lo que realmente importaba. Cada mirada, cada pequeño gesto, le recordaba que el amor podía ser un ancla incluso en medio de la tormenta más oscura. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien que cuidara del bebé cuando él tuviera que trabajar. Alguien que entendiera que no se trataba de una niñera cualquiera, sino de una persona capaz de comprender la fragilidad y la ternura que habitaban en aquel pequeño. Alejandro contrató un servicio de niñeras, revisó currículums, entrevistó decenas de candidatas. Cada una parecía preparada, cada una tenía experiencia, pero ninguna parecía comprender lo que él necesitaba. No solo cuidado, sino amor, dedicación y un corazón dispuesto a acoger a un niño que había perdido a su madre antes de poder abrazarla. Un día, mientras Alejandro revisaba los perfiles, una joven sencilla apareció en la puerta de la mansión. No llevaba ropa elegante ni currículums impresionantes. Llevaba una sonrisa tímida, y en sus ojos se veía una mezcla de nerviosismo y calidez. Buenos días, soy Clara. Vengo por la entrevista para la niñera. Bien. Adelante. Desde el primer momento, algo en ella capturó su atención. No era su aspecto, ni su educación, ni siquiera su experiencia. Era la forma en que miraba al bebé, con respeto y cariño, como si entendiera que cada movimiento, cada llanto, era un mensaje que debía escucharse. El bebé, como si entendiera que algo diferente estaba ocurriendo, dejó de llorar. Alejandro contuvo la respiración. Nunca había visto esa conexión tan inmediata. ¿Cómo lo hiciste? Fue en ese instante cuando Alejandro supo que la búsqueda no sería en vano. Había encontrado algo más que una niñera. Había encontrado una chispa de esperanza, un rayo de luz en medio de su oscuridad.
Narrador. Esa noche, mientras el bebé dormía finalmente, Alejandro se sentó en el sillón de la habitación y miró la cuna. Sabía que nada sería fácil, que los días serían largos y que el dolor todavía estaba presente. Pero también sabía que algo nuevo comenzaba a surgir, algo que podía sanar su corazón y enseñarle que incluso en la pérdida más profunda podía nacer el amor y la esperanza. Y así, en la soledad de una mansión llena de ecos y recuerdos, comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor, la paciencia y la conexión inesperada entre un hombre roto y una joven sencilla empezarían a escribir la historia de una familia que aún no existía, pero que lentamente comenzaba a formarse. La mansión de Alejandro brillaba bajo la luz del sol de la mañana, pero dentro de sus muros, un vacío persistente parecía resistirse a desaparecer. Cada habitación estaba impecable, cada superficie reluciente, pero en el aire flotaba un silencio incómodo, pesado. El eco de la ausencia de su esposa se percibía en cada rincón, recordándole que la riqueza no podía reemplazar el amor perdido. Esa mañana, la puerta principal se abrió para recibir a alguien diferente. Una joven sencilla, con un vestido modesto y un bolso gastado, dio sus primeros pasos dentro de la mansión. No llevaba joyas ni maquillaje, solo una sonrisa tímida que irradiaba honestidad y calidez. Su nombre era Clara. Cada paso que daba resonaba ligeramente sobre los pisos de mármol. Alejandro la observaba desde la sala, apoyado en el respaldo de un sillón, con el bebé dormido en sus brazos. Había entrevistado a muchas mujeres antes, todas con currículums impecables y palabras estudiadas, pero ninguna había logrado tocar algo dentro de él. Clara, sin embargo, parecía diferente desde el primer instante. Clara se presentó con voz suave, clara y sin artificios. «Buenos días, señor Alejandro. Gracias por recibirme. Estoy aquí para cuidar de su bebé y ayudar en lo que necesite». Había una calma en su presencia, un ritmo natural que contrastaba con la tensión constante de la casa. Alejandro, sorprendido por la sinceridad en sus ojos, apenas pudo responder. Clara caminó hacia la cuna, inclinándose con delicadeza. El bebé abrió los ojos, mirándola con curiosidad. Sus pequeñas manos se movieron, y por primera vez desde su nacimiento, el llanto dio paso a un breve destello de calma. Alejandro observó asombrado. La joven comenzó a hablarle suavemente al bebé, con un tono cálido y pausado, narrando cosas simples. «Hola, pequeño, hoy es un día hermoso. Vamos a jugar y a reír juntos». Cada palabra parecía acariciar la habitación, suavizando el ambiente pesado. Alejandro sintió que algo en su corazón, cerrado y adolorido, empezaba a abrirse lentamente. No pasó desapercibida la habilidad de Clara para calmarlo. No era magia, ni un talento innato de alguien entrenado. Era la combinación de paciencia, empatía y amor genuino lo que hacía que el bebé reaccionara con tranquilidad. Alejandro, por primera vez desde la tragedia, respiró con alivio. Los días siguientes fueron un patrón de descubrimiento. Clara se adaptaba con gracia a los hábitos del bebé, aprendía sus preferencias, sus llantos, sus risas. Alejandro observaba desde la distancia, tratando de aprender, tratando de imitar su cuidado, pero comprendiendo que nada podía reemplazar la naturalidad con la que ella interactuaba con su hijo. Poco a poco, la atracción comenzó a crecer. No era solo el cuidado hacia el bebé, sino la forma en que Clara movía cada gesto, la paciencia en sus ojos, la calidez en su sonrisa, la humildad que contrastaba con la ostentación de la mansión. Alejandro se encontraba a sí mismo sonriendo cuando ella estaba cerca, y cada sonrisa era un pequeño alivio para su corazón dolorido. Pero la tranquilidad y la dulzura de su hogar no durarían mucho. Una figura de autoridad y juicio se acercaba inevitablemente. Doña Isabel, la madre de su difunta esposa, una mujer imponente y elegante, acostumbrada a que todo sucediera según sus reglas. Su entrada en la mansión era siempre acompañada de un aroma a perfume caro y pasos que resonaban con determinación. Doña Isabel observó a Clara con desdén apenas se cruzaron. Su mirada no era don del juicio.
Para ella, ninguna mujer de origen humilde podía considerarse digna de cuidar al hijo de su hija. ¿Y esta es la niñera que has contratado, Alejandro? No sé qué te habrá hecho pensar que alguien como ella puede entender lo que es tu hijo. El conflicto con doña Isabel se intensificó, pero también lo hizo la conexión entre Alejandro y Clara. Cada discusión, cada tensión, cada mirada de desaprobación solo fortalecía la necesidad de Alejandro de proteger lo que era importante: Clara y su hijo. El corazón de Alejandro se tensó. Por un lado estaba el respeto y amor hacia su suegra. Por otro estaba Clara, cuya honestidad y dedicación le demostraban cada día que no solo era capaz de cuidar al bebé, sino de aportar algo más: humanidad, amor y esperanza. Doña Isabel, Clara es excelente con el bebé. Yo confío en ella. Los días se llenaron de pequeñas batallas silenciosas. Cada gesto de Clara era observado, cada palabra medida y criticada por doña Isabel. Pero la joven no se dejaba intimidar. Su paciencia y respeto, combinados con su dedicación al niño, comenzaron a suavizar la rigidez de Alejandro, y poco a poco él se atrevía a mostrar emociones que había guardado bajo llave desde la tragedia. Una tarde, mientras el sol caía sobre el jardín de la mansión, Alejandro observó cómo Clara jugaba con el bebé sobre una manta en el césped. La risa del niño llenaba el aire, mezclándose con los suaves rayos de luz dorada. Alejandro sintió que su corazón se expandía con un amor que no creía posible tras la pérdida. En ese instante, comprendió algo que cambiaría todo. La verdadera fortaleza no residía en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de abrir el corazón y permitir que alguien más entrara. Clara no solo cuidaba a su hijo, también cuidaba de él, de sus emociones, de su capacidad de volver a sentir. Mientras doña Isabel discutía en la cocina sobre cómo debía manejar la situación, Alejandro y Clara compartieron un momento silencioso, una complicidad que no necesitaba palabras. Sus miradas se encontraron, y en esa simple conexión, ambos supieron que algo profundo estaba comenzando a surgir, algo que ni la riqueza, ni el juicio, ni la tragedia podrían detener. Y así, en la rutina de cuidados, sonrisas y pequeñas batallas, comenzó a tejerse una historia nueva, una historia donde el amor no surgía de la perfección, sino de la entrega sincera, de la paciencia, del cuidado genuino y de la valentía de abrirse a alguien después de haber perdido tanto. El sol se ocultó, dejando la mansión bañada en sombras cálidas. Alejandro se recostó en el sillón, observando a Clara y al bebé jugar, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza llenara su corazón. Sabía que aún quedaba un camino difícil por recorrer, con desafíos, discusiones y pruebas, pero también sabía que algo hermoso estaba naciendo en medio de la adversidad. Alejandro estaba comenzando a descubrir que Clara no solo era una niñera, era la posibilidad de volver a sentir, de volver a confiar y quizás de volver a amar. El aire de la oficina principal de la empresa de Alejandro estaba cargado de tensión, como si cada respiración contuviera un peso invisible. Los números en la pantalla de la computadora parecían desafiarlo, como si la propia realidad lo retara. Las acciones caían, los socios discutían, los contratos pendientes se acumulaban, y a cada instante sentía el temor de perderlo todo. Alejandro estaba acostumbrado a tener el control. Cada decisión, cada movimiento financiero, cada estrategia de negocio había sido cuidadosamente calculada para asegurar el éxito. Pero ahora, sostenido solo por su propia determinación y el amor hacia su hijo, se enfrentaba a la fragilidad de la vida. La empresa, su legado y su futuro estaban en riesgo.
Clara había llegado esa mañana con el bebé en brazos, ajena a las tormentas de la oficina, y con la naturalidad que la caracterizaba, le ofreció una sonrisa. «Buenos días, Alejandro. Hoy puedo quedarme más tiempo con él mientras revisas esos papeles». Alejandro observó cómo Clara interactuaba con su hijo, cómo cada gesto, cada movimiento, parecía calcularse no con técnicas aprendidas, sino con un instinto natural. Sus ojos se suavizaron por un momento, y pese al estrés, sintió que podía respirar. «Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti. Solo hago lo que siento que debo hacer. Él merece cuidado y amor, igual que tú mereces un momento para pensar». Pero la calma era efímera. Esa tarde, un correo electrónico llegó a su bandeja, lleno de malas noticias, inversores que dudaban, proyectos estancados y rumores que amenazaban con desestabilizar todo lo que había construido. Alejandro se recostó en su silla, apretando los puños, sintiendo que cada palabra golpeaba su corazón con fuerza. Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en un refugio y un campo de batalla al mismo tiempo. Clara estaba siempre cerca del bebé, con ternura y paciencia, mientras Alejandro enfrentaba reuniones interminables y negociaciones imposibles. Cada tarde, al volver a casa, se encontraba con la misma sonrisa tranquila de Clara, capaz de derretir incluso el hielo más grueso de su estrés. Una noche, después de horas revisando balances y estrategias de emergencia, Alejandro se dejó caer en el sillón del despacho. Clara, sentada en el suelo, sostenía al bebé y le contaba un cuento con voz suave. La escena era un oasis de calma en medio del caos. El bebé se acurrucó contra Clara, y Alejandro los observó, comprendiendo que la verdadera riqueza no se medía en cifras ni contratos, sino en momentos como ese. Momentos donde la vida demostraba que incluso en medio de la crisis, el amor y la conexión humana podían sostenerlo todo. Las tensiones externas no cesaban. Doña Isabel seguía criticando, recordándole que una mujer humilde nunca podría proteger el legado de su hija como él lo deseaba. Pero Alejandro, gracias a la paciencia y constancia de Clara, comenzaba a comprender que la fortaleza no se encontraba en complacer a todos, sino en defender lo que realmente importa, la familia que estaba construyendo. Una tarde lluviosa, mientras los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban el cielo, Alejandro se quedó mirando la ventana de su despacho, reflexionando sobre todo lo que había cambiado desde aquel fatídico día en el hospital. Cada desafío, cada lágrima, cada miedo, todo parecía converger en un solo punto. Clara y el bebé Clara entró silenciosamente con una manta y algo de té caliente. Su presencia calmó la tormenta interna que lo dominaba, y por un instante Alejandro olvidó los números, las reuniones y los riesgos. Solo existían ellos tres, compartiendo un momento sencillo, humano y profundo. Alejandro sonrió débilmente, dejando escapar una exhalación que no sabía que había estado conteniendo. Comprendió que esa confianza era más valiosa que cualquier acuerdo financiero, que el apoyo genuino de alguien que lo entendía superaba cualquier estrategia empresarial. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeña victoria en la empresa se celebraba en la mansión con una sonrisa de Clara y un abrazo del bebé. Alejandro aprendió a equilibrar la presión del trabajo con la ternura del hogar, descubriendo que incluso en medio de la crisis podía existir la alegría. Fue entonces que Alejandro se dio cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. La verdadera fortaleza no estaba solo en los logros o la riqueza, sino en la capacidad de amar, de proteger y de confiar. Clara no solo cuidaba del bebé, también cuidaba de su corazón, enseñándole que podía volver a sentir, a reír y a luchar. Una noche, después de un día particularmente agotador en la empresa, Alejandro regresó a la mansión y encontró a Clara leyendo un libro al bebé bajo la luz cálida de la lámpara. Se sentó a su lado, observando en silencio, disfrutando de la paz que ella traía consigo,
Gracias por estar aquí, por todo, por él y por mí. Clara levantó la vista y sonrió suavemente, como si supiera que esas palabras contenían todo lo que necesitaba escuchar. No necesitó responder con grandes gestos. La simple conexión de sus miradas transmitió comprensión, apoyo y cariño. Así transcurrieron los días. Desafíos externos, tensiones empresariales, críticas de la suegra, pero también momentos de ternura, risas compartidas y pequeños avances que fortalecían la familia incipiente. Alejandro descubrió que, incluso en la tormenta más oscura, el amor y la dedicación podían ser un faro que guiaba hacia la esperanza. La mansión estaba bañada por la luz cálida del atardecer, que se colaba por las ventanas y teñía todo de dorado. Alejandro estaba en la sala, revisando unos documentos, mientras Clara se arrodillaba en el suelo con el bebé, enseñándole a construir torres con bloques de colores. El pequeño reía sin control, y la risa era como un bálsamo para los días agitados. «Mira esto, papá», exclamó Clara, levantando la torre y dejando que el bebé derribara suavemente los bloques. Alejandro sonrió por primera vez en horas, sintiendo cómo el estrés del trabajo se disolvía frente a la inocencia del niño y la calidez de Clara. Esa noche, después de cenar juntos en silencio, el bebé dormía en su cuna, envuelto en la manta que Clara había escogido con tanto cuidado. Alejandro caminó hacia ella, la encontró sentada en la sala con un libro en las manos. Se sentó a su lado, cerca, sin darse cuenta de la cercanía que lo hacía latir más rápido. «Clara, gracias por todo hoy», dijo, casi sin poder mirarla directamente. «No sé qué haría sin ti». Ella bajó el libro y lo miró, y en ese instante hubo un silencio cargado de electricidad. La tensión que había crecido entre ellos desde que se conocieron se volvió tangible. Sus manos, casi por accidente, se rozaron. Sus miradas se encontraron y, sin necesidad de palabras, ambos supieron que algo estaba cambiando. Yo también te agradezco, Alejandro», respondió Clara, con un hilo de voz. «No solo por él, sino por confiar en mí, por dejarme ser parte de esto». El corazón de Alejandro latía con fuerza. La emoción que había contenido durante semanas amenazaba con desbordarse. Lentamente, se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de ternura y emociones contenidas. No había prisa, no había miedo, solo el reconocimiento de lo que ambos habían sentido desde el primer momento. Cuando se separaron, sus frentes aún juntas, Alejandro susurró: «No puedo estar lejos de ti, y creo que nunca quiero hacerlo». Clara sonrió con un rubor ligero. «Yo tampoco, y aunque no será fácil, estoy dispuesta a intentarlo». Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y pequeños momentos que fortalecían la relación. Cada juego con el bebé, cada risa compartida, cada mirada cómplice se convertía en un recordatorio de que su amor estaba floreciendo en medio de la tragedia y la rutina. Un día, mientras Alejandro trabajaba en un contrato difícil, Clara lo encontró tomando un descanso, con el bebé dormido en su pecho. Se sentó a su lado y simplemente lo observó. «Miras todo con tanta seriedad. Necesitas un momento para respirar», dijo. Él la miró, agradecido por su calma y comprensión. «Tienes razón, pero contigo aquí todo parece más fácil. Siento que podemos enfrentar cualquier cosa». Clara sonrió y acarició suavemente su mano. «Eso es porque estamos juntos, y porque no estás solo». Pero la suegra seguía siendo un obstáculo silencioso. Doña Isabel visitó la mansión inesperadamente, y aunque no podía decir abiertamente que desaprobaba la relación, su mirada fría y sus comentarios sutiles sobre la procedencia humilde de Clara mantenían la tensión. Alejandro, sin embargo, estaba decidido.
Cada vez más comprendía que su corazón había elegido y que proteger lo que amaba era más importante que cualquier crítica externa. En los días siguientes, pequeños gestos fortalecieron el vínculo. Alejandro observando cómo Clara preparaba la comida del bebé con dedicación, cómo le cantaba canciones suaves hasta que se dormía, cómo jugaban en el jardín mientras la luz del sol acariciaba sus rostros. La rutina diaria se convirtió en un hilo invisible que los unía, lleno de ternura, complicidad y un amor que crecía silenciosamente. Una tarde lluviosa, mientras el bebé gateaba hacia ellos y se escondía detrás de los muebles, Alejandro y Clara compartieron una carcajada espontánea. Fue un momento simple, pero lleno de significado. Habían encontrado alegría en medio del caos. Habían encontrado paz en medio del dolor. Más tarde, mientras el niño dormía en la habitación, Alejandro sostuvo a Clara cerca de él. Sus manos se entrelazaron sin esfuerzo, y por un instante, la mansión pareció desaparecer. Solo existían ellos, el bebé y un amor que estaban haciendo con fuerza y determinación. Clara, quiero que sepas algo, dijo Alejandro con un hilo de voz que temblaba por la emoción. Nunca creí que podría volver a sentir así, pero contigo todo parece posible. Clara apoyó su cabeza en su hombro. Yo también lo siento, y no me da miedo, porque sé que estamos juntos, y eso es suficiente para enfrentar cualquier cosa. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Alejandro y Clara se quedaron sentados en silencio, dejando que la cercanía y la tranquilidad llenaran los vacíos que la tragedia había dejado. Sabían que vendrían desafíos, que la vida no sería siempre fácil, pero en ese momento el amor era suficiente, porque el primer beso no era solo un gesto de atracción, era la promesa silenciosa de protección, de apoyo, de complicidad. Era la declaración de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta y construir una familia que sobreviviera a la adversidad. A medida que los días avanzaban, la relación entre Alejandro y Clara se consolidaba. No era solo romance, era respeto, comprensión, paciencia y un profundo amor por el bebé que los unía. Cada sonrisa compartida, cada lágrima contenida, cada gesto de cariño fortalecía la certeza de que habían encontrado algo único, un hogar en el corazón del otro. Y mientras la noche caía sobre la mansión, bañada por la luz tenue de la luna, Alejandro comprendió algo esencial. La vida podía haberle quitado mucho, pero también le estaba dando algo invaluable. Clara, con su corazón sincero, su ternura y su amor incondicional, le mostraba que incluso en medio del dolor podían surgir milagros. Porque el amor verdadero, se dio cuenta, no llega de manera perfecta, sin obstáculos ni pruebas. Llega silencioso, constante, y crece con cada gesto, cada mirada, cada cuidado compartido. Y Alejandro estaba dispuesto a luchar por ese amor, por Clara y por la familia que juntos empezaban a formar, paso a paso, día tras día. La mansión estaba silenciosa esa mañana, pero un silencio distinto al habitual, tenso, cargado de expectativa. Doña Isabel había decidido que era momento de intervenir directamente. Caminó por los pasillos con pasos firmes, observando cada detalle, cada gesto de Clara y Alejandro con desdén. ¿Así que esta es la mujer que ocupa el lugar de tu esposa, Alejandro?, preguntó, su voz gélida como el acero. No sabes lo que estás haciendo. Alguien como ella no pertenece a esta familia. Alejandro, sosteniendo al bebé en brazos, respiró hondo. Cada palabra de su suegra era un golpe, pero ya no temía enfrentarse a ella. Doña Isabel, ella no está reemplazando a nadie. Clara cuida de nuestro hijo, y eso es todo lo que importa.
Además, yo confío en ella, y eso es suficiente. Doña Isabel arqueó una ceja, claramente irritada. ¿Confías en ella? ¿Y tu familia, tus responsabilidades, tu empresa? No puedes dejar que alguien así maneje la vida de tu hijo y tus asuntos. Clara permaneció en silencio, observando la escena con calma, pero Alejandro podía ver la tensión en sus hombros. Se acercó a ella, colocando su mano sobre la suya, un gesto silencioso de apoyo. «No dejaré que te lastimen», murmuró. La semana siguiente estuvo llena de confrontaciones. La suegra enviaba correos críticos, cuestionaba decisiones pequeñas y cada día era un desafío. Cada noche un recordatorio de que la vida no entregaba felicidad sin pruebas. Una tarde, mientras Alejandro revisaba informes financieros con claros signos de preocupación, Clara entró con el bebé, ofreciendo una sonrisa que iluminaba la habitación. «¿Quieres un descanso?», preguntó suavemente. Él levantó la mirada, cansado pero reconfortado. «Sí, un momento contigo y él sería perfecto». Clara se sentó a su lado y sostuvo al bebé. Por un instante, el mundo exterior desapareció. No había crisis empresarial, ni críticas, ni tensión con la suegra. Solo existían ellos tres, compartiendo un instante de paz que parecía imposible en medio del caos. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Esa noche, un mensaje de la suegra llegó a su teléfono. «Si continúas permitiendo que esa mujer interfiera en tu vida y en la de tu hijo, tendrás que enfrentar las consecuencias. No me haré responsable de lo que pueda pasar». Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era la primera amenaza, pero esta vez había un tono que lo inquietaba. Se acercó a Clara y le mostró el mensaje. «No permitiré que nos separen, pero necesito ser fuerte, Clara». Por nosotros, ella tomó sus manos y lo miró a los ojos, con determinación. «No estamos solos. Pueden intentar lo que quieran, pero mientras estemos juntos y nos cuidemos mutuamente, nada ni nadie podrá rompernos». El siguiente desafío vino del trabajo. Un socio traicionero filtró información delicada que amenazaba con derrumbar la empresa. Alejandro tuvo que tomar decisiones rápidas, sacrificando horas de descanso y tiempo con el bebé. Clara lo apoyó, cubriendo la ausencia emocional y física, manteniendo la rutina del niño con paciencia y amor. Cada noche, al volver exhausto, Alejandro la encontraba junto a la cuna, leyendo cuentos o cantándole nanas, y comprendía que no podría enfrentar nada sin ella. Una noche lluviosa, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde, el bebé lloró desconsolado. Clara lo tomó en brazos, susurrándole palabras suaves que lentamente calmaron al pequeño. Alejandro, agotado, se sentó junto a ellos, observando cómo la simple presencia de Clara transformaba la noche en un momento de ternura y calma. «Te admiro tanto», murmuró Alejandro, dejando escapar la tensión acumulada. «Por tu paciencia, tu cariño, y por enseñarme a ser mejor padre y mejor persona». Clara sonrió suavemente y lo abrazó. «Y yo te admiro a ti, por luchar cada día, por no rendirte y por querer hacer lo correcto. No importa lo difícil que sea». Clara sonrió suavemente y lo abrazó. «Y yo te admiro a ti, por luchar cada día, por no rendirte y por querer hacer lo correcto. No importa lo difícil que sea». Pero la suegra no cesaba. Apareció inesperadamente en la mansión, decidida a confrontar directamente a Clara. La tensión era palpable. Alejandro la enfrentó con firmeza. «Doña Isabel, Clara no solo cuida de nuestro hijo, cuida de nuestra familia. No voy a permitir que la lastimes ni que trate de separarnos».
Doña Isabel, sorprendida por la determinación de Alejandro, retrocedió ligeramente. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró, antes de retirarse con un gesto de desaprobación. Ese conflicto fortaleció aún más a la pareja. Alejandro y Clara comenzaron a comunicarse con más franqueza, compartiendo miedos, sueños y dudas. Cada desafío externo los unía más. Comprendieron que el amor verdadero no se demostraba solo con gestos románticos, sino con la capacidad de enfrentarse juntos a los obstáculos y proteger lo que realmente importaba. Porque el amor que habían construido no era frágil ni superficial. Había nacido de la adversidad, se había fortalecido con la paciencia y el cuidado, y ahora era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. Y así, entre lágrimas, risas y abrazos, Alejandro comprendió algo esencial. La verdadera fortaleza no residía en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de amar y proteger lo que realmente importa. Clara y su hijo eran su mundo, y por ellos estaba dispuesto a luchar hasta el último momento. Habían pasado algunos años desde aquella noche en que la tormenta parecía no terminar. El tiempo, paciente y sabio, había curado heridas y sembrado nuevas esperanzas. La empresa de Alejandro había renacido, más sólida que nunca, pero ahora él no vivía para los negocios, sino para los amaneceres tranquilos en su nuevo hogar, una casa de campo rodeada de árboles y flores, con un jardín que respiraba vida y promesas. Alejandro los observaba desde la terraza con una taza de café en las manos. Cada mañana, al verlos, sentía que había ganado algo más valioso que cualquier contrato o fortuna: la paz. Clara levantó la mirada y lo encontró observándolos. Su sonrisa fue suficiente para llenar el aire de ternura. Caminó hacia él con los niños rodeándola, y Alejandro se inclinó para abrazarlos a todos, respirando profundamente, sintiendo el olor del jardín mezclado con el de su hogar. «¿Sabes qué?», dijo Clara, con una mirada juguetona. «A veces aún no puedo creer que todo esto sea real». Alejandro la miró con calidez. «Yo tampoco, pero cada vez que te veo, recuerdo que valió la pena cada lucha, cada lágrima. Todo nos trajo hasta aquí». Los niños reían, corriendo alrededor del jardín. La más pequeña intentaba atrapar mariposas mientras su hermano mayor fingía protegerlas. Clara se sentó sobre el pasto y Alejandro se acomodó a su lado, dejando que el sol de la tarde los envolviera en su luz dorada. Hubo un tiempo en que Alejandro creía que el amor no volvía, que la pérdida lo había dejado vacío para siempre. Pero Clara había llegado como una brisa suave, trayendo de nuevo la vida, el color y la esperanza. No solo había cuidado de su hijo, había cuidado de él, lo había sanado sin darse cuenta. «¿Recuerdas la primera vez que vine a la casa?», preguntó Clara, riendo. «No sabía ni dónde mirar. Me daba miedo hasta tocar las cortinas». «¿Recuerdas la primera vez que vine a la casa?», preguntó Clara, riendo. «No sabía ni dónde mirar. Me daba miedo hasta tocar las cortinas». Alejandro sonrió, recordando. «Y ahora mírate, esta casa es más tuya que mía». «Porque la hicimos juntos», respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. «Cada rincón tiene algo de nosotros. Cada risa, cada lágrima, cada noche sin dormir». El sonido de los niños jugando llenaba el aire. El mayor corría con su perro por el jardín, mientras la pequeña trataba de imitarlo. La felicidad era simple, cotidiana, sin pretensiones. Alejandro se quedó mirándolos con un brillo en los ojos. «¿Sabes? Antes, cuando todo se derrumbaba, pensé que mi vida había terminado. Pero tú me enseñaste que los nuevos comienzos existen, que incluso en medio del dolor, uno puede volver a amar, a construir, a creer». Clara tomó su mano. «Tú también me salvaste a mí, Alejandro. Me diste un lugar, una familia, un propósito. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto. Y todo empezó cuando toqué el timbre de tu casa por primera vez». Ambos rieron, recordando aquel día nervioso en que se conocieron.
Lo que comenzó como un simple trabajo terminó convirtiéndose en el amor más profundo que ambos habían conocido. El sol empezó a esconderse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Alejandro se levantó y tomó a Clara de la mano. «Ven, tengo algo que mostrarte». Caminaron hacia un rincón del jardín donde había una pequeña mesa de madera y sobre ella una caja de cristal. Dentro había una carta doblada y una rosa seca. «Es la carta que me dejaste aquella noche, cuando creí que te irías», dijo él. «La guardé todos estos años. Me recordaba que no importaba lo que pasara. Tú siempre volverías». Clara tomó la carta, conmovida. «Y volví», susurró. «Siempre lo haría». Alejandro sonrió. «Porque eres mi hogar. Porque cuando dos almas están destinadas, ni la pérdida, ni la distancia, ni el dolor pueden separarlas. El amor los había unido. Y el amor, para siempre, los mantendría juntos».